Le damos la bienvenida a nuestra conferencia de Unidad Abogados Colombia. Bueno, agradecidos con todos por contar con su grata presencia en esta tarde. Bienvenidos doctores y estudiantes. En el día de hoy pues vamos a abordar el tema de pensiones en tiempo de COVID-19. Hoy contamos con un gran experto en el tema, como lo es el doctor Edgar Alberto Polanco Mayorga, quien es abogado, asesor comercial, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. En esta tarde, pues la ponencia tendrá ciertas divisiones, las cuales en cada división que se haga, se dará espacio para preguntas. A continuación inicia el doctor Edgar Polanco en 5, 4, 3, 2, 1. Adelante, doctor Edgar. Muchas gracias, doctora Angie. Buenas tardes para todos. Primero que todo, quiero agradecer al doctor Alexander Parrado y a Unidad Abogados Colombia por la amable invitación a participar en este conversatorio en el que vamos a hablar de pensiones en tiempos de COVID-19. Esto a la luz de los decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, amparados en el artículo 215 de la Constitución, que derivan del estado de emergencia económica, social y ecológica que se decretan con el artículo 417 de 2020. Hemos propuesto como un punto de partida la Ley 100 del 93, porque la Ley 100 constituyó un cambio de paradigma en el tema pensional en Colombia. Aquí nosotros hablamos de pensiones, cómo se manejaban antes de la Ley 100 del 93 y cómo se manejan después de la Ley 100 del 93. Para hacer un breve recuento histórico, remontémonos al año 1945. En el año 1945 se crea, mediante la ley sexta de ese año, se generalizan los derechos a pensión, salud y riesgos profesionales de los trabajadores. No obstante, fue ya en el año siguiente, en 1946, cuando mediante la Ley 90 de 1946 se establece un sistema de seguridad social. Este sistema de seguridad social estaba compuesto básicamente en ese momento por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Este Instituto Colombiano de Seguros Sociales posteriormente derivó en el Instituto de Seguros Sociales y es lo que hoy conocemos como Colpensiones. Y también, por otra parte, estaban unas entidades que eran como las cajas de previsión social, que no sé si ahí se está viendo, la presentación. Por favor, me confirman. Sí, doctor. Estoy Okay. viendo la presentación. Ok, muchas gracias. Entonces, estaba el sistema de seguridad social, que era Instituto de Seguros Sociales y unas cajas de previsión. La primera caja que se creó fue Cajanal. Entonces, entre estas dos entidades se conformaba el sistema de seguridad social. ¿Cómo era esa configuración? Estaba el Instituto de Seguros Sociales, que está aquí, que inicialmente era Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Después venían las cajas de previsión, que eran esas entidades de orden nacional, que también venían a formar el sistema de seguridad social, y había unas entidades públicas que directamente asumían el pago de estas prestaciones. ¿Cuáles eran los requisitos en ese momento para ser jubilado? Tener 1000 semanas de cotización y 55 años si eran mujeres o 60 años si eran hombres. Eso pasaba antes de la Ley 100 del 93. Este hecho, digamos que generó un inconveniente, y era que en algunas oportunidades un trabajador podía cotizar unos años con el Seguro Social, unos años con el seguro, con una caja de compensación y unos años con una entidad territorial, y en ninguno de ellos completaba el tiempo de jubilación. Este hecho vino a ser subsanado por la Ley 71 de 1988, que creó una figura que se conoció como la jubilación por aportes. ¿Qué era la jubilación por aportes? Para tener en cuenta, para que cuando la persona llegaba al final de su vida laboral y quería acceder a su pensión de jubilación, se podían sumar todos los tiempos que había cotizado, tanto en estas cajas de compensación y tanto en el Seguro Social como en las entidades públicas en que hubiera trabajado.
Si reunidos estos tiempos, sumados estos tiempos, cumplía con los requisitos que vimos en la diapositiva anterior, que eran 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo, 55 años para mujeres, 60 años para hombres, en ese momento accedía a su pensión de jubilación. ¿Quién se hacía cargo de esta pensión? En la misma Ley 71 de 1988 nos dice que quien se hacía cargo era la última entidad a la que hubiera estado cotizando este trabajador, siempre y cuando hubiera cotizado por un mínimo de 6 años. De no ser así, la obligación de pensionarlo estaba a cargo de la entidad en donde hubiera hecho la mayor cotización durante su vida laboral. Digamos que este era el panorama que teníamos en el tema de pensiones a la entrada de la Ley 100 del 93. ¿Qué pasa con la Ley 100 del 93? La Ley 100 del 93 de alguna manera cambia ese concepto pensional porque la Ley 100 del 93 nos constituye en un sistema híbrido. Por un lado están los fondos de pensiones privadas que se constituyen a partir de esa ley y por otro lado continúa el Seguro Social haciendo las veces de esa entidad oficial que responde por las pensiones de los trabajadores. En la Ley 100 del 93 viene incluida con un régimen de transición. El artículo 36 de la Ley 100 del 93 define el régimen de transición y define quiénes están en el régimen de transición. ¿Quiénes eran? Las personas, los cotizantes, los trabajadores, que en el momento de entrar en vigencia este sistema tuvieran 35 años o más si era mujer, 40 años o más si era hombre o 15 años de servicio en cualquier tiempo. Digamos que estas eran las condiciones básicas para determinar si una persona estaba en el régimen de transición. Ahora bien, esta Ley 100 del 93 tuvo un cambio sustancial que se da a partir del Acto Legislativo 1 de 2005, que modifica ciertas cosas de la Ley 100. Por ejemplo, modificaba algo que venía incluido en la pensión de los trabajadores, que era la mesada 14. A partir de este año, ya los trabajadores no tuvieron más, los trabajadores nuevos, los nuevos pensionados, no tuvieron derecho a la mesada 14. Simplemente en la anualidad se le iban a pagar 13 mesadas pensionales. Ahora bien, el parágrafo transitorio de la Ley 100 del 93 tiene una característica particular y es que termina con el régimen de transición y dice que no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010. O sea, el 31 de julio de 2010 se termina la ley de transición, se termina el régimen de transición, con una excepción. Las personas que a esa fecha tuvieran cotizadas mínimo 750 semanas. Entonces, ¿qué pasaba? A las personas que tuvieran cotizadas mínimo 750 semanas, se les daba la oportunidad para que hasta el año 2014, al 31 de diciembre de 2014, cumplieran con los requisitos para acceder a su pensión de jubilación con el régimen de transición. Entonces, ahora retomando un poquito lo que era la ley 100 del 93, la ley 100 del 93, como creo que ya lo mencioné, crea dos regímenes de pensión. Son dos regímenes que sobreviven, que conviven juntos y que de alguna manera son incompatibles. Está el régimen de ahorro individual con los fondos privados y el régimen de prima media con prestación definida con el Seguro Social que derivó posteriormente en Colpensiones. Entonces, ¿cómo funcionaba esta amalgama de regímenes, este par de regímenes y estas empresas privadas que empezaron a competir directamente con el Seguro Social? Fue tal cual, una competencia directa. Entonces, ¿qué pasaba? Los fondos privados empezaron a luchar en el mercado laboral por acceder a esas personas que, por un lado, ya venían con el Seguro Social y por otro lado, entraban como personas nuevas al mercado laboral y por ende tenían la oportunidad de escoger uno de sus regímenes, al régimen que querían estar afiliados. Entonces, está el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad
como ya lo dijimos. Aquí habla también un poco del régimen de solidaridad. Ahí quiero mostrarles este cuadro. Este cuadro fue suministrado por Colpensiones, está en la página de Colpensiones, y hay un resumen claro de lo que fue el régimen de transición. Al 1 de abril de 1994 debería cumplir con los requisitos de edad o de tiempo de servicio. El otro punto para estar en régimen de transición se cumple a 31 de julio de 2010 con la edad de las personas y que tuvieran 1000 semanas cotizadas a esa fecha. Y el tercer punto hace referencia al 29 de julio de 2005 que tuvieran 750 semanas para que le respetaran el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014. Eso con respecto al régimen de transición para dejar saldado hoy el tema. Entonces hablemos ahora del régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Cuál es la condición para pensionarse en el régimen de ahorro individual con solidaridad? Tener en la cuenta de ahorro individual, esta es una cuenta de ahorro individual que presta el Fondo de Pensiones Privada, el 110% para la garantía de una pensión de salario mínimo. En el régimen de ahorro individual hay varias modalidades de pensión. Está el retiro programado, la renta vitalicia, que son las dos principales, y las demás son una combinación de estas dos, como retiro programado más renta vitalicia. Este tema lo vamos a retomar un poco más adelante cuando hablemos ya de los decretos ley que ha sacado el gobierno, pues con razón a la emergencia económica que estamos viviendo. Entonces, el régimen de ahorro individual, estas son las condiciones específicas. Y el régimen de prima media con prestación definida, que lo rige actualmente y que lo lidera actualmente Colpensiones, pues tiene unas características también específicas, que es haber cumplido la edad. ¿Y cuál es la edad? 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Y haber cotizado el mínimo de semanas requerido, que es de 1.300 semanas en ambos casos. Entonces, aquí muchas veces cuando uno hace esta presentación y presenta los dos regímenes, le preguntan, bueno, ¿y cuál es el mejor régimen? ¿En qué régimen me aconseja que esté? ¿En el régimen de prima media con prestación definida o en el régimen de ahorro individual? Entonces, la respuesta que damos siempre los abogados, una de nuestras respuestas favoritas es depende. ¿Depende de qué? De cada caso en particular. Particularmente, una persona que entra al mercado laboral y me pregunta a mí como abogado qué régimen pensional le recomiendo, yo le digo, no hombre, inicialmente no hay problema, usted puede estar en cualquiera de los dos regímenes porque usted, faltándole 10 años para llegar a su edad de pensión, o sea, a los 47 años si es mujer o 52 años si es hombre, hasta ese momento puede decidir en qué régimen se quiere pensionar. Pero ahora bien, como el régimen de ahorro individual es una cuenta individual, entonces para llegar a pensionarse en este régimen, como vemos, se requiere el 110% para la garantía de una pensión mínima. Actualmente, a fecha de hoy, 2020, este valor de 110% más o menos equivale a unos 180 millones de pesos. Entonces, para que una persona se pensione en el régimen de ahorro individual, debe tener en su cuenta de ahorro aproximadamente 180 millones de pesos, que para una persona de un ingreso mínimo o un ingreso un poco superior al mínimo, pues realmente es prácticamente imposible tener este ahorro. Entonces, ¿qué pasa? El régimen de ahorro individual tiene una condición que es pensión de garantía mínima. ¿Y cuál es la pensión de garantía mínima? Es que la persona que está en este régimen con 1.150 semanas, sin importar qué cantidad de dinero tenga en su cuenta de ahorros individual, y en el momento en que cumpla la edad de pensión, se puede pensionar. Digamos que esta es la única garantía, la única garantía favorable que tiene el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, si una persona durante toda su vida laboral cotiza con un salario mínimo o con un salario muy cercano al salario mínimo, pues yo le recomiendo que esté en el régimen de ahorro individual, porque con 1.150 semanas va a tener una pensión con garantía mínima, cosa que no sucede en el régimen de prima media, porque en el régimen de prima media sí necesita inexorablemente
las 1.300 semanas para, para su pensión. Esto en términos generales, esto en términos generales, un momento que se me perdió aquí la presentación. Bueno, esto en términos generales les quería compartir sobre el tema sobre el tema pensional a grandes rasgos. Para cerrar este tema y después venir con una serie de preguntas, con una ronda de preguntas con la doctora Angie, quiero compartirles también realmente una liquidación pensional que se da en el régimen de prima media. El régimen de ahorro individual dijimos que depende a pensional exclusivamente del dinero que tenga la persona en su cuenta, y el régimen de prima media depende de los promedios de las cotizaciones que se han hecho durante los últimos 10 años o durante toda la vida laboral. ¿Cuál de las dos circunstancias? La que sea más favorable para el trabajador. Ahora bien, como una nota adicional, tengo que decir también que haciendo un comparativo entre la mesada pensional de una persona que está en el régimen de ahorro individual y una persona que está en el régimen de prima media y que su ingreso es superior al salario mínimo durante su vida laboral, es más o menos de 3-1. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona está en Colpensiones y su primera mesada pensional es de 3 millones de pesos, más o menos con las mismas características y las mismas circunstancias, en el régimen de ahorro individual, su primera mesada pensional será aproximadamente de 1 millón de pesos y un poco más. Entonces ahí hay ya una diferencia clara entre los dos regímenes que se va a ver a la hora de que el trabajador pues llegue al final de su vida laboral y esté esperando su primera mesada pensional. Este ejercicio de liquidación de pensión es un ejercicio de la vida real, es una liquidación que realizamos y que viene aquí señalando los años. Lo hicimos desde el año 2010 a 2019 porque fueron los últimos años que elaboró esta persona. Entonces, vamos a ver un poco cómo se hace esa indexación de valores. La indexación se hace de acuerdo a unas tablas que entrega el DANE año a año. Es más, mes a mes ellos están actualizando esas tablas, pero año a año nosotros las tenemos en cuenta para indexar los promedios salariales del año desde el momento en que la persona, desde los últimos 10 años de la vida laboral o desde toda su vida laboral. Por ejemplo, en este caso empezamos a hacerlo desde el año 2010. En el año 2010, estas fueron las mensualidades salariales de la persona. Empezó con 515,000 pesos. Aquí está. Y aquí en esta columna, en la última columna, en esta parte, tenemos el promedio del salario de ese año de la persona. Su promedio salarial fue de 905,500. Entonces, ese valor fue en el año 2010. Ese valor de 909,000 pesos es el que vamos a indexar para traerlo a valor actual, a valor del año 2020 y para utilizarlo en el promedio del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional. Lo mismo se hace con los años subsiguientes. Aquí está el año 2011 y aquí está el promedio salarial de la persona en el año 2011, que fue de 635,000. En el año 2012 también está el promedio salarial y así de manera sucesiva hasta que llegamos al año 2019. En el año 2019 su promedio salarial fue de 1.946.000 pesos con 200. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí abajo en esta tabla? Tenemos un cálculo de los últimos 10 años. Este cuadro de acá, este cuadro, es un resumen de toda la tabla que está arriba. Aquí están los años, están el promedio de salario mensual de cada uno de los años. Y tenemos aquí, en esta columna que voy a resaltar ahorita, está el IPC inicial.
estos datos del IPC inicial y el IPC final son los datos que suministra el DANE. Entonces, con estos datos de IPC inicial e IPC final es que hacemos la actualización a valor de hoy, el cálculo actuarial del promedio mensual de cada uno de los años que vamos a traer hoy. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Este factor de indexación es el IPC final dividido el IPC inicial. Y ese es el factor de indexación. Por este factor de indexación es que vamos a multiplicar el salario promedio mensual para traerlo a valor actual. Así, el salario del año 2010, que fue 9.500, a valor actual es 1.303.000 con 11 pesos. Eso nos da las tablas del IPC final y el IPC inicial que nos entrega el DANE. Lo mismo se hace con todos los años. Se trae a un valor actual que está en esta columna y aquí está el valor anual indexado también, de acuerdo a cada uno de los años. Y tenemos un ingreso base de liquidación actualizado al año 2019, que es de 1.315.917. Entonces, todo ese ejercicio que hicimos arriba fue para calcular este valor, que la actualización, la indexación de los valores, el promedio de la indexación de los valores de las mesadas pensionales durante los últimos 10 años de la vida laboral de esta persona fue de 1.315.000 pesos, 975.002 a valor de hoy. Listo. Entonces, con este valor ya hacemos el cálculo de la primera pensional. ¿Cómo se hace ese cálculo de la primera mesada pensional? Hay un factor aquí que se llama R. Con este factor R vamos a iniciar el cálculo de la primera mesada pensional. Empezamos con 65.5. R es la tasa de reemplazo realmente. Empezamos con 65.5%. Ahí empieza a calcularse la tasa de reemplazo. Y le restamos un valor de S. S es este valor que las veces que cabe el salario mínimo mensual legal vigente en el IBL. En el caso de nuestro ejemplo, en la cantidad de veces que cabe el salario mínimo en el IBL en el salario mínimo del año 2019 era de 1,58. Esas son las veces que cabe el salario mínimo ahí, entonces ese es el valor de S. Entonces empezamos a calcular el valor de R, que sería 65,5 menos el valor de 1,58, que es el valor que cabe ese IBL en el salario mínimo, y eso nos da una tasa de reemplazo inicial de 63,91. Ahí arrancamos a calcular la mesada pensional de la persona. Empezamos con 63,91. Este valor empezó en 65 y ya bajó. De aquí de 63,91 ya no puede bajar más, lo que puede aumentar. ¿Y cómo aumenta? Con las semanas que excedan a 1.300 semanas que haya cotizado la persona al término de su vida laboral. Por ejemplo, para un trabajador que haya cotizado 1.500 semanas, entonces 1.300 es la mínima, se excedió en 200 semanas. Por cada 50 semanas adicionales tiene un incremento de 1,5% a esta tasa de reemplazo. Entonces, como se excedió en 200 semanas, podemos hacer 4 paquetes de 50 semanas. Por cada uno de esos paquetes le aumentamos 1,5%, entonces en total a este 63,91 le vamos a aumentar el 6%. Y eso nos da un valor de 69,91. Entonces, así, la persona que tenía un ingreso base de liquidación de 1.315.000, su primera mesada pensional realmente va a ser 919.995. Entonces, de esa manera se calcula, pues se hace el cálculo actuarial de la mesada pensional, y esto era pues algo que quería mostrarles antes de continuar. Ay, aquí entonces,
Ok, eso era lo que quería mostrarles, ese cálculo actuarial. Entonces, digamos que con esto damos por terminada la primera parte de nuestra charla. Doy paso a la doctora Angie por si hay algún comentario, observación, pregunta. Todo es bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar, por esta primera intervención. El doctor Enrique Villa pidió la palabra. Doctor Enrique, tiene la palabra. Gracias, mi estimada, muy amable. Doctor, muchas gracias por su ponencia muy completa. Pero tengo una pregunta, posiblemente deriva en 3 respuestas. Es la primera. Tiene que ver con el personal que está trabajando en, en alto riesgo. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo mínimo que necesitan en semanas cotizar para que sean pensionados? Uno, ¿cuál es la edad? Si tiene que ver mucho la edad con las semanas cotizadas y cómo se le tasa el sueldo que va a quedar asignado a esta persona, mi estimado. Muy amable. Doctor Enrique, muchas gracias por su atención y por su pregunta. Bueno, esto ya es un caso muy puntual. En este caso, las actividades de alto riesgo tienen un régimen especial y tienen un régimen especial tanto para semanas cotizadas como para el tema de la ARL y el tema del riesgo. Entonces, aló. Entonces, hay que mirar la actividad que está desarrollando la persona, porque no es lo mismo una persona que está expuesta, digamos, a rayos X, que es una actividad de alto riesgo, y por ese hecho tiene unas prerrogativas tanto en el tema pensional como en el tema de la ARL, y esas personas están alrededor de 1000 semanas para el tiempo para cotización. Y siempre la liquidación de la pensión se hace de la misma manera, porque depende básicamente del ingreso base de liquidación de la pensión. Entonces, depende de la actividad riesgosa que esté desarrollando, eso lo pone en un régimen especial y depende también de sus ingresos y de las semanas cotizadas, y de alguna manera podríamos pensar que hay como una desventaja, porque estas personas que tienen esos regímenes especiales muchas veces no van a poder tener un incremento tan favorable de su pensión, pero entonces digamos que ahí tienen unas prerrogativas por otras. Muchas gracias. Muy amable, doctor, muy amable. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su pregunta. Por acá el doctor Juan Carlos Buendía tiene una pregunta. Adelante, doctor Juan Carlos. Buenas tardes para todos, queridos colegas. El doctor panelista, excelente exposición. Déjeme extenderle mi saludo. La pregunta, pues, se sale un poquito al tema que usted estaba exponiendo con las diapositivas o en el computador, pero es un tema que tiene que ver con el ámbito de las pensiones, ¿sí? Es que hace poco me han llegado unos clientes, unos señores solicitándome que les inicie ante Colpensiones el retiro de los dineros que ellos les han venido guardando, han venido cotizando, porque ya no tienen el tiempo o por la edad. La pregunta en sí ¿es procedente realizar ese trámite? ¿Colpensiones sí efectúa ese trámite? Yo creo que el nombre es una eh, como indemnización sustitutiva de pensión, creo que se llama el trámite. Si es viable, Colpensiones sí está realizando ese tipo de trámites. Espero haberme hecho entender, doctor. Muchísimas gracias. Con las diferencias. Nuevos episodios, de lunes a viernes, por Doctor, buen día, buenas tardes y muchas gracias por su atención, por su pregunta. Sí, efectivamente, ¿qué pasa? Tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media, cuando la persona llega a la edad de pensión, 56 años mujeres, 62 años hombres, y no ha alcanzado a cotizar las 1.300 semanas que determina la ley para la pensión, tiene dos alternativas. Una,
Si no le faltan muchas semanas, seguir cotizando hasta completar las semanas. Eso, digamos que eso es una recomendación primordial que se le debe hacer a la gente. Y la otra alternativa es que si está en el régimen de ahorro individual, es solicitar una devolución de saldos. Y en el régimen de prima media, como dijo el doctor, una indemnización sustitutiva. ¿En qué consiste esto? En que le van a devolver en el régimen de ahorro individual lo que tenga en su cuenta. Si no alcanza la semana, si no tiene una real expectativa de pensionarse, le van a devolver, y en el régimen de prima media le van a dar su indemnización sustitutiva bajo las mismas condiciones. Ahora bien, existe una figura que se llaman los BEPS. BEPS son beneficios económicos periódicos. Es una figura que se crea a raíz de todas estas dificultades que tiene el sistema pensional, porque es que una de las grandes dificultades que tiene el sistema pensional es que solamente 1 de cada 4 adultos mayores recibe una mesada pensional. Eso pues crea un problema social gigante, porque estamos viviendo en una sociedad en donde las personas llegan a una edad de retiro y no tienen ni siquiera una pensión, una pensión mínima para sobrevivir. Entonces, por eso se creó esta figura de las BEPS, pero esto fue más como para mostrar cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Esta figura de las BEPS opera únicamente para colpensiones, únicamente para el régimen de prima media. Entonces, el dinero que tiene la persona allí no se lo van a devolver. Simplemente va a las BEPS y le van a hacer una asignación cada 2 meses. Pero esa asignación nunca será comparable con una pensión de salario mínimo. En el mejor de los casos, o sea, cuando la persona tiene una buena cantidad de dinero, le van a dar cada 2 meses el equivalente a la mitad de un salario mínimo, que son aproximadamente 420,000 pesos, 440,000. Entonces, que a una persona le den, a cambio de su sustitución, de su devolución de su dinero, le den 420,000 pesos, en el mejor de los casos, cada 2 meses, es difícil. Entonces, la primera recomendación para la gente es que trate de completar las semanas. Y si no lo puede, pues que decida si quiere ir a las BEPS o quiere una devolución sustitutiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La doctora Diana Gómez tiene una pregunta. Doctora Diana tiene la palabra, puede prender su micrófono. Muy buenas tardes. Doctor, muy agradecida por toda su explicación, pero quisiera pedirle un favor si no es muy dispendioso, y es que nos diera una explicación de cómo se realiza un cálculo actuarial. Esto no pues para hacerlo porque sé que el fondo de pensión es el que lo debe realizar, pero a veces si una persona desea saber como más o menos cuánto sería lo que un empleador tendría que reconocer por cálculo actuarial en caso de un proceso laboral. Entonces, pues me gustaría un poco de orientación en ese tema porque lo desconozco. No sé si sea muy complejo esa solicitud. Bueno, doctora Diana, muchas gracias. El cálculo actuarial que debe hacer un empleador, entiendo que es el empleador que no ha pagado las cotizaciones durante unos años atrás y quiere ponerse al día. El cálculo actuarial se hace exactamente de la misma manera que se hace el cálculo para la forma como se halla el ingreso base de liquidación para hallar la primera mesada pensional. Entonces hay que tomar cuánto era la cotización en ese momento. Y se aplica la tabla, a ver si podemos mirarla aquí un momento. Se aplica esta tabla, o sea, hay que saber exactamente cuál era el valor de la consignación, del aporte que se tenía que hacer en ese momento, en el año correspondiente, y se hace se busca el factor de indexación. Aquí en esta columna estaba el factor de indexación con el IPC inicial y el IPC final. Es una fórmula que es IPC final sobre IPC inicial multiplicado por el aporte. Y eso nos da el valor actual que debe aportar la empresa. Pues no sé si quedó claro, si
pero es exactamente igual que se hace para hallar el ingreso base de la primera mesada pensional. Doctora, no sé si quedó claro o tiene Doctor, sí, alguna pregunta. muchísimas gracias. Sí, ya pues teniendo esa referencia, ya me es más fácil poder proyectar ese cálculo actuarial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Listo. doctora Diana, por su intervención. El doctor Juan Ferley tiene la palabra. Adelante, doctor. Doctor Polanco, buenas tardes para todos. Yo hago una pregunta. ¿Todavía existen los incrementos a la pensión por cónyuge a cargo? ¿O las personas que ya lo obtuvieron, Colpensiones se los puede quitar por sentencia, hacia haya sentencia judicial? Gracias, Doc. Sí, a ver, hasta el año pasado había un incremento que era el 14% de un salario mínimo para los pensionados que demostraban que tenían su cónyuge a cargo. Eso tenía que ser con un proceso judicial. Necesariamente había que ir a la jurisdicción laboral para que hiciera este reconocimiento. Esto se acabó aproximadamente el año pasado, hacia septiembre, octubre. En este momento ya no se está haciendo ese reconocimiento. Entonces ya, pues digamos que ese era como un nicho que teníamos los abogados laboralistas, porque eran procesos en los que si uno demostraba que efectivamente el cónyuge estaba a cargo, le hacían un incremento pensional al pensionado del 14%. Ese incremento ya no se reconoce, pero tampoco se puede quitar a las personas, a los pensionados que les reconocieron este incremento, pues no se los van a quitar, ya va a seguir con su incremento, pues por toda su vida, por el resto de la vida, pues hasta que sigan recibiendo la pensión. Muchas gracias, doctor Polanco. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Le damos la palabra a Unidad Abogados al doctor al doctor Alex, lo siento. Doctor Alex, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Angie. Muy buenas tardes para todos. Doctor Polanco, no sé si de pronto usted explicó ahorita, y si lo explicó, pues le pido mil disculpas, de pronto no le presté atención. ¿Qué pasa a aquellas personas que han cotizado más para pensión? Un ejemplo, cumplí la edad, voy a pedir la pensión, pero sobran semanas cotizadas. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Puedo solicitarlo? ¿Puedo hacer un reembolso? ¿Cómo tengo que operarme, doctor? Listo, Doc. Estamos hablando del régimen de prima media con prestación definida. Entonces, ¿qué pasa? El requisito es tener 1.300 semanas. Cuando la persona ha cotizado más de 1.300 semanas, tiene un incremento en el ingreso base de cotización para definir su primera mesada pensional. Entonces tenemos ese incremento es de 1.5% por cada 50 semanas adicionales que la persona haya cotizado. Esto es, si la persona cotizó 1.400 semanas, tiene 100 semanas adicionales. Por cada 50 semanas de esas 100 va a tener un incremento de 1.5%. Ahí le daría un 3% de incremento. Pero esto no es indefinido. Esto opera únicamente hasta 1.800 semanas. ¿Qué quiere decir? Que si la persona cotizó entre 1.300 y 1.800 semanas, por cada 50 semanas adicionales tiene un incremento de 1.5%. Entonces esto esto alcanza a incrementar únicamente hasta un 15%. Entonces, si la persona ha cotizado más de 1.800 semanas, ya ahí no tiene nada que hacer. Como dicen, esa plática se perdió, o se perdió no, porque finalmente esto va para un fondo de solidaridad. Las pensiones también se tratan de eso, de que sea un sistema solidario.
Muchas gracias, mi doctor. Entonces, en pocas palabras, el excedente lo perdí. O sea, en pocas palabras, podríamos decir de que va a ayudar para otros posibles pensionados. Sí, Doc, el excedente de 1.800. No, claro, es el sistema de solidario y pues está bien, o sea, no me parece que esté mal estar hablando en términos de solidaridad, porque además son muy pocas las personas, aunque sí conoce uno todavía casos de personas que tienen muchísimas semanas porque empezaron a trabajar desde muy jóvenes. Muchísimas gracias, doctor Alex, por su pregunta, por su participación. El doctor Edgar puede continuar con con la ponencia y los que tengan preguntas pues las pueden escribir al chat o pueden levantar la mano y al finalizar el doctor Edgar se le dará paso nuevamente a una ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Edgar, tiene la palabra. Doc, creo que tiene una pregunta el doctor Juan Ferley. Sí, doctor Polanco, buena nuevamente. Una pregunta. Cuando están los cónyuges, una persona tiene mil semanas y la otra tiene los 500 semanas, se pueden sumar para ambos. Sí, Doc, eso es lo que se llama la pensión compartida y opera únicamente para el régimen de prima media, o sea, para colpensiones. Cuando los dos están en colpensiones y uno solo, por sí mismo, no alcanza a completar las 1.300 semanas, se suman las semanas de los dos y se liquida la pensión exactamente igual que si fuera una sola persona. Se hace una sumatoria de semanas y se les va a dar una pensión compartida. Esa figura existe y es perfectamente viable y se está aplicando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esto sí, pienso que acabó la ronda de preguntas. Ahora sí, el doctor Edgar puede continuar con la ponencia del siguiente bloque. Gracias, doctora Angie. Pues vamos a continuar con nuestra presentación. Bueno, vamos a entrar ya en materia del decreto legislativo 558 de 2020. Entonces, como todos sabemos, estamos pues ya hubo un decreto para, perdón. Ok, listo, continuamos, qué pena. Entonces, está el decreto legislativo 558 de 2020 de la emergencia económica. Entonces, ¿qué dice este decreto? Dice que, bueno, en sus inicios, en su motivación, habla del decreto 417 y hay una parte aquí que quiero resaltar del artículo 3º y pues quiero leerlo, puede pasar un poquito tedioso, pero me parece importante leerlo. Dice, para los periodos de abril y mayo, cuyas cotizaciones deben efectuarse en los meses de mayo y junio de 2020, respectivamente, los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes que opten por este alivio pagarán como aporte el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones. Digamos, esto viéndolo así de entrada es un alivio para los empleadores y también en parte para los trabajadores, pero trae un inconveniente adicional que es muy grande, que es este aporte del 3% de cotización. Porque, ¿qué pasa? Al estar aportando únicamente el 3% de cotización, si el trabajador está en el régimen de ahorro individual, su cuenta individual se va a ver disminuida, porque el decreto legislativo 558 ni ningún decreto posterior contempló la posibilidad de que posteriormente el empleador estuviera en la obligación de completar el aporte. Simplemente el aporte será del 3% porque eso va para el Fondo de Solidaridad. Entonces, este decreto en últimas favorece al empleador, pero va en detrimento de los intereses del trabajador porque pues sus cotizaciones se van a ver disminuidas y en el momento de pensionarse o en el momento de pedir su devolución de saldos o en el momento al final de su vida laboral, pues va a haber decrementada su pensión de 3%
de 12% en 12%, pues poco a poco va disminuyendo esa mesada pensional. El artículo 5 del decreto, también quiero resaltar lo que también habla sobre el tema pensional y dice: las administradoras del Sistema General de Pensiones deberán, en cuenta a favor de sus afiliados, las semanas correspondientes a 2 meses cotizados bajo normas del presente decreto legislativo. Bueno, esto está complementando el artículo anterior con el fin de completar 1.150 semanas. Digamos que está complementando, simplemente nos está diciendo que al hacer el aporte del 3%, se incrementan las semanas de cotización, pero no se incrementa el monto pensional ni se va a incrementar la cuenta de ahorro individual. Por su parte, el artículo 6 del mismo decreto del 558 dice: con el fin de garantizar el aseguramiento financiero exacerbado por el coronavirus y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado de una posible descapitalización de las cuentas individuales, ahorro pensional que soportan el pago de sus mesadas, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías deberán acceder al mecanismo de pago trata el decreto legislativo. Listo, estamos hablando del mismo tema. Hay una cosa, en este decreto hubo un punto en el que las empresas, digamos, se habló inicialmente de que toda la gente iba a pasar a Colpensiones. Eso inclusive fue noticia por algunos días. Dijeron: no, es que toda la gente que está en los fondos privados y tiene 750 semanas o más van a pasar a Colpensiones. Realmente esa fue una intención que tuvo el ministro de Hacienda en el momento para garantizar unos capitales para la emergencia económica, pero realmente eso no se dio y simplemente está hablando de que se deben garantizar los recursos para que las personas y para que los pensionados accedan, pues, y no vayan a tener dificultad en el momento de acceder a su pensión. Bueno, el artículo 7º habla de una renta vitalicia. Aquí tenemos que hablar un poquito de las modalidades de pensión para el régimen de ahorro individual. Son básicamente retiro programado y renta vitalicia. Esas son las dos formas en las que se pensiona en términos generales las personas que están en el régimen de ahorro individual. Siempre es una cuenta individual. Hay un retiro programado. Entonces, este retiro programado, al final de la vida del pensionado, la cuenta se va revisando año a año. Y si el dinero que hay en la cuenta alcanza apenas para una pensión de salario mínimo, ese dinero va a una fiduciaria. Y esa fiduciaria es una renta vitalicia. Mediante un contrato de renta vitalicia, le garantiza al trabajador su pensión por el resto de su vida. Entonces, ¿qué decía el decreto 558? Que esta pensión, que cuando las entidades privadas, los fondos privados, consideran que ese dinero no alcanza, la capitalización de ese dinero no alcanza a cubrir la pensión de la renta vitalicia del trabajador, aunque siempre existe el seguro, que ese dinero va a Colpensiones, y Colpensiones es la entidad encargada de pagar la pensión. Entonces, digamos que este decreto, el 558, y este artículo 7 en particular, nace para proteger, pues, de acuerdo a lo que yo puedo ver, nació para proteger los intereses de los fondos privados y siempre en detrimento de lo público, en detrimento de las pensiones, porque cuando el dinero no alcanza para la renta vitalicia, pasa a Colpensiones y Colpensiones seguirá pagando, y Colpensiones tendrá la obligación de seguir pagando la pensión. Esto fue subsanado posteriormente en el decreto 802 que vamos a ver ahorita, porque pues como todos sabemos, estos decretos pues van a control automático de constitucionalidad, y un artículo de este tenor difícilmente iba a pasar un análisis constitucional serio, porque era proteger a los fondos privados en detrimento de los intereses de Colpensiones, únicamente para recibir
unos fondos que actualmente se consideraban que iban a ser aproximadamente 4 billones de pesos para el tema de la emergencia económica. Entonces, a raíz de eso, se sacrificaba, pues, se sacrificaba y se protegía los fondos privados. La responsabilidad de la administradora colombiana de pensiones, en este caso, era exclusivamente de pagadora. No es que las personas que estaban en fondo privado iban a pasar a Colpensiones, no. El artículo 10 de este decreto lo dice claramente. Colpensiones actuará exclusivamente en calidad de pagadora de las pensiones trasladadas. Ahí no hay ni cambio de régimen ni nada de esto. Ni hay una reforma pensional que esté ahí de por medio, aunque sí se cocina en los ámbitos laborales que se hace necesario una reforma pensional, pero pues eso será un tema de discusión y una charla en un foro completo para hablar del tema de reforma pensional. Después de eso viene el decreto número 582, por el cual se implementan medidas para proteger los derechos de los pensionados, los beneficiarios de servicios sociales complementarios y los beneficiarios de programas de aportes de pensión. Esa es la motivación del decreto 582. El artículo 3, que me voy a permitir leer, dice: improcedencia temporal de pérdida de subsidio al aporte a la pensión. Los afiliados al programa de subsidio al aporte de pensión no perderán su condición de beneficiarios por la causal establecida en el numeral 4 del artículo tal del decreto 1833 de 2016, en caso de que no se efectúe el pago oportuno del aporte que les corresponde. Parágrafo. En todo caso, los beneficiarios del programa podrán realizar el pago extemporáneo dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la cual se dé por terminado el citado estado de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Hay un programa que se llama Colombia Mayor, que es un programa que es un subsidio a las personas que están haciendo aportes y por diferentes razones no cuentan con un ingreso, con una capacidad económica para pagar sus aportes pensionales. Entonces, el programa Colombia Mayor aporta una parte hace una parte del aporte. Y la persona que generalmente es un desempleado hace un pequeño aporte. Entonces, pues dadas las circunstancias de la emergencia económica, mucha gente no tiene ni siquiera la capacidad económica para hacer ese aporte. ¿Y esto cómo funciona en la práctica? El mes que la persona no hace el aporte que tiene que hacer, el programa Colombia Mayor tampoco da el subsidio y por ende ese mes no se le va a contar a la hora de liquidar su pensión ni se va a tener en cuenta en la sumatoria de semanas. Entonces este artículo lo que pretende es proteger a las personas que están en el programa de Colombia Mayor, que pagan una pequeña parte del aporte, que no tienen el recurso para eso y le da 3 meses siguientes a la fecha en que se por terminado el estado de emergencia para que se pongan al día en los aportes y el programa Colombia Mayor haga el aporte correspondiente. Aquí el artículo 5 del decreto 582 habla sobre los mecanismos económicos, los BEPS, que son beneficios económicos periódicos, y dice pues que se garantizan de lo que ya hablamos hace un momento. Por otra parte, viene el decreto legislativo 802 de 2020, por el cual se modifica el decreto legislativo 558 del 15 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco de estado de emergencia económica, social y ecológica. El decreto 558 fue el que vimos arriba y en el cual algunas personas que estaban en los fondos privados, algunos pensionados de los fondos privados que tuvieran una pensión por el salario mínimo y ese dinero que tienen ya en su cuenta individual no alcanzaba para garantizarles una renta vitalicia, pasaban a Colpensiones. Entonces el decreto legislativo 802 vino a subsanar este hecho. Bueno, ahí se acaba la presentación, pero entonces
Entonces fue lo que les mencioné hace un momento, el decreto 802, digamos que da un reversazo a lo que decía el decreto 558, decía, entonces, ¿qué pasa? En este momento, Colpensiones va a seguir respondiendo por estas pensiones que pasan de los fondos privados a Colpensiones y que a juicio del fondo privado o a juicio de su asegurador no le alcanzan no le garantizan una renta vitalicia. Pero este decreto, el 802, hace una modificación sustancial y dice que Colpensiones se reserva el derecho de recibir a estas personas. Entonces, no son todas las personas que los fondos privados quieran enviar a Colpensiones para que Colpensiones siga respondiendo como una renta vitalicia por este hecho, sino las personas que Colpensiones puede objetar, decir, a estas personas sí las recibo y a estas personas no las recibo. En términos generales, pues eso ha sido lo más álgido que se ha tocado en el tema pensional, en los decretos de la emergencia económica que estamos viviendo. Pues no sé si hay alguna observación, si alguien quiere hacer un aporte relacionado a estos decretos, porque me parece que es un tema de debate importante. Se habla de que se cocina una reforma pensional, pero ¿en qué términos se va a hacer la reforma pensional? Indudablemente sí necesitamos una reforma pensional a criterio mío, pero una reforma pensional que empiece a hablar del tema de cobertura, porque es que no es posible que estemos viviendo en una sociedad en la que solamente 1 de cada 4 adultos mayores recibe una mesada pensional. Entonces, hablemos de reforma pensional, pero empecemos a hablar por cobertura, empecemos a hablar por servicios para los trabajadores y no simplemente en tratar de subir la edad de jubilación, que es que es hacia donde va encaminada la reforma pensional, porque es muy difícil que aumenten las semanas, porque con 1.300 semanas establecidas hay muchísima gente que no tiene acceso a una pensión. Ahora imaginémonos si quieren aumentar las semanas. Entonces, una posible reforma pensional tendería a aumentar la edad de cotización y a igualar la edad de cotización para hombres y para mujeres, que se habla de que va a ser 65 años. Entonces, doy la palabra a la doctora Angie, si hay alguna observación, algún comentario, algún debate para que hablemos sobre ya las reformas a la luz de la emergencia económica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Por acá tiene la palabra el doctor Mauricio Pineda. Doctor Mauricio, ¿puede proceder a prender su micrófono? Sí, buenas tardes a todos. Doctor Edgar, tengo una pregunta, pero está encaminada a la primera parte de la ponencia, y es la siguiente. Una persona con 63 años que ha cancelado, que ha pagado, que ha cotizado a pensión como independiente, pero le faltan 130 semanas para cumplir, digamos, las 1.300 semanas. ¿Esta persona puede cancelar las 130 semanas juntas o tiene que continuar pagándolas hasta que tenga las 1.300 semanas? Muchas gracias. Gracias, Doc. Una pregunta, Doc. ¿Toda su vida laboral la ha cotizado como independiente? No, señor, no. Siempre trabajó en algunas empresas, pero ya creo que esta persona aproximadamente a los 50 años, creo, comenzó a cotizar como independiente. Y seguramente está cotizando a Colpensiones, de acuerdo al sentido de la pregunta. Sí, sí, señor. Ok. Bueno, el requisito de Colpensiones, pues ya lo vimos, son 1.300 semanas, ¿no? 1.300 semanas es taxativo. La ley laboral tiene una característica y es que tiende a ser taxativa. Si la norma dice 1.300 semanas, son 1.300 semanas. Y dice el doctor que al señor le faltan 130 semanas. 130 semanas son aproximadamente, bueno, como 3 años, un poquito menos de 3 años. Y para una persona de 63 años, pues siempre va a ser complicado esperar 3 años. Pero cuando hay un caso como este, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como abogados laboralistas? Tratar de buscar esas 130 semanas en alguna parte. Si algún empleador dejó de cotizar, entonces hay que accionar al empleador para decirle, mire, es que yo trabajé allí en tales años, que revise muy bien su historia laboral
para ver cuáles fueron los tiempos en los que no cotizó, en dónde estaba trabajando en ese momento y si es posible completar las 1.300 semanas. Ahora bien, Colpensiones, en ese caso tendría que accionar a su empleador y accionar también a Colpensiones, porque Colpensiones tiene la obligación de actuar como garante del pago de las cotizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que Colpensiones está facultado. La ley 100 del 93 lo faculta para que haga los cobros, inclusive llegue a hacer cobros coactivos cuando el empleador no hace los aportes. Ahora, si definitivamente no completa, no tiene las 1.300, le faltan las 130 semanas, la única alternativa que tiene es empezar a cotizar 130 semanas adicionales. Él no puede llegar en un momento dado a decir, no, mire, es que yo no me afilié en el año 2000 y por eso vengo a pagar la plata de esa afiliación. Realmente, en ese caso, pues uno no podría como acudir a su propia culpa para subsanar esto. Entonces, la alternativa es que busque las 130 semanas que le faltan o las cotice a partir de este momento. Ok, muchas gracias, doctor. Ok, doctor. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Tiene la palabra el doctor Alex Parrado. Doc, tiene la palabra. No, pues yo iba a hacer una pequeña autocrítica, pero entonces en el sentido pensional de colombiano. Pero entonces, ahorita la pregunta que hizo el doc fue muy buena. En pocas palabras, yo no puedo llegar y como independiente ir a dar los aportes al faltante. Entonces, en pocas palabras, no se puede. Tendría que la persona esperar, doc, para complementar, digamos, esa pequeña duda. O sea, no se podría, ¿cierto? Sí, doctor, o sea, con Colpensiones no se podría, porque digamos que las deudas de los aportes pensionales son de cada quien, de cada empleador. El empleador es el que tiene la deuda. Y pues si bien es cierto, la legislación civil pues no impide para nada pagar deudas ajenas, eso está contemplado en el Código Civil, pues en este caso ni siquiera podría acudir a esa figura, porque no hubo una deuda, o si la hubo, habría que revisar la historia laboral de la persona y acudir pues a las instancias correspondientes, pero motu propio la persona no puede ir a decir, no, mire, yo dejé de cotizar durante estos años y vengo a traer la plata y hagamos un cálculo actuarial. Eso no se puede con Colpensiones. Obligatoriamente tendría que hacer los aportes a partir de este momento y hacia el futuro. 130 semanas son un poco menos de 3 años. Entre más rápido empiece, más rápido va a completar las 1.300 semanas. Ni como independiente, ¿cierto, doc? Ni como independiente, porque ¿qué podría él alegar como independiente? Tendría que haber estado como vinculado como independiente para que en un momento dado Colpensiones acepte esa figura. Decir, bueno, yo estaba afiliado como independiente y dejé de trabajar estos años, pero tendría que haber estado afiliado como independiente. Si no lo estuvo en ese momento, pues ya en este momento no podría decir, mire, es que quiero afiliarme como independiente retroactivamente. Esa figura pues no existe. Listo, doc, gracias. No, yo iba a hacer una pequeña crítica al sistema pensional colombiano. Pues la pequeña crítica que yo iba a hacer era la siguiente. ¿Qué tan cierto es que Colpensiones está casi raspando la olla en el sentido pensional? Ahora bien, hay pensiones que son muy exabruptas, no sé si es la terminología adecuada, pensiones de 11 millones, ¿qué podría hacer de pronto Colpensiones como para mirar, bajarle un poco a eso, o sea, ser más equitativo y no buscar de pronto una posible, porque eso es lo que quiere hacer el gobierno, es una pequeña crítica, en el sentido de desaparecer Colpensiones? O sea, ¿qué podría hacer Colpensiones para salvarse? ¿Sí me escucharon? Doctor Polanco tiene... listo.
Ok, no, pues, no, o sea, yo la verdad creo que es muy difícil que Colpensiones desaparezca en este momento, porque habría un conflicto social muy grande y Colpensiones tiene una fortaleza importante en el mercado pensional, porque si bien es cierto, nuestro modelo pensional, ese modelo híbrido entre el régimen privado y el régimen público, pues es muy sui generis, ¿no? En el ámbito latinoamericano inclusive, porque todo esto viene del modelo chileno. Nosotros somos hijos del modelo chileno en el tema pensional, pero ellos tienen un modelo que es estrictamente privado. Ellos no tienen ese modelo de Colpensiones. Yo no creo que sea tan viable que desaparezca Colpensiones. Habría que hacer un revolcón completo al tema laboral, una reforma de unas proporciones muy grandes que no creo que los legisladores estén dispuestos a darse esa pela porque vendría un conflicto social pues de una amplia envergadura y no creo que estén como dispuestos a jugársela por ese lado. Listo, gracias. Era una pequeña reflexión porque es que siempre de verdad se escucha que Colpensiones, y lo ha escuchado uno que el mismo gobierno lo ha informado, y el actual gobierno, que cada nada es como, o los antiguos también gobiernos atacando a Colpensiones, cuando me parece que no debería ser válido. Entonces, no, muchas gracias, mi doc, muy gentil. Muchas gracias, doctor Alex, por su intervención. Le damos la palabra al doctor Luis Ocaña. Doctor Luis, tiene la palabra. Muchas gracias. Doctor Polanco, muy entretenida su ponencia. Créame que uno cada vez aprende más con las personas de este grupo y en especial con personas como usted. Pero, doctor, tengo una pequeña duda. En este momento en que ha salido una ley donde se quita los procesos de interdicción para ciertas personas, pues para todas las personas, ¿qué pasa con esas personas las cuales presumían que iban a adquirir la pensión de sus progenitores, de las personas que los estaban cuidando, si ya no pueden acceder a ella? ¿Cuál es el mecanismo que podríamos hacer para esas personas que tienen una discapacidad completa, que nunca van a poder trabajar, que obviamente no pueden adquirir ninguna pensión ni absolutamente nada? ¿Qué mecanismo es el idóneo para estos momentos? Bueno, Doc, sobre el tema de la de interdicción que se acaba, pues digamos que estamos todavía como a la espera un poco todos de qué va a pasar con esta ley de apoyos, porque ciertamente parten del principio de que no hay ninguna persona interdicta, que todas las personas tienen capacidad y pues yo creo que en este momento la única herramienta que tenemos para proteger los derechos de estas personas que están en esas condiciones y teniendo un dictamen de discapacidad mayor al 50% es acudir a la jurisdicción laboral. Acudimos a la jurisdicción y si es necesario empezar un proceso, lo hacemos. Primero, hay que reclamar ante Colpensiones, hay que reclamar ante las juntas regionales y la junta regional ya determinó que la persona tiene una discapacidad mayor al 50%, es un candidato perfecto para, bien sea una pensión de invalidez o una sustitución pensional si era dependiente, por ejemplo, el hijo que es dependiente del papá, así ya sea mayor de edad, así tenga más de 25 años. Entonces yo creo que en este momento, si se agotan los mecanismos en la jurisdicción, en la vía administrativa, agotamos los mecanismos y se sigue negando el derecho, hay que acudir a la jurisdicción. No hay nada más, hay que acudir ante un juez para que otorgue el derecho mientras definimos qué va a pasar con este tema de la interdicción y la ley de apoyos, a dónde va, porque todavía eso está un poco en el aire. Muchas gracias, doctor. Es exactamente lo mismo que yo estaba pensando hace varios días. Muchísimas gracias, doctor Luis, por su intervención. Le damos la palabra al doctor Germán León. Doctor, tiene la palabra, puede encender su micrófono. Doctor Germán León.
Bueno, entonces damos paso al doctor Alberto Sánchez. Doctor Alberto, tiene la palabra. Puede encender su micrófono e iniciar su pregunta. Buenas tardes, doctor Polanco. Doctores, Unidad de Abogados de Colombia, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, mi doctor Polanco. A ver, tengo dos preguntitas con respecto a pensiones, doc. La primera sería la siguiente. Una persona trabajó aproximadamente o cotizó 10 años en una institución del Estado, las Fuerzas Armadas y de Policía. Después fue retirado y empezó a cotizar en Colpensiones. La persona lleva, por decir algo, 900 semanas en Colpensiones, pero ya está a punto de cumplir los 62 años. Ese tiempo que cotizó en régimen especial en las Fuerzas Armadas y de Policía, ¿es posible reclamarlo o unirlo con el de Colpensiones o no? Buenas tardes, Doc. Sí, claro que sí. O sea, es posible hacerlo porque, bueno, primero que hay que decir es que las Fuerzas Armadas ellos tienen un régimen especial de pensiones. Realmente ellos no lo llaman pensiones, ellos lo llaman asignación de retiro, pero funciona de la misma manera, pues con unas prerrogativas especiales. Y se puede hacer la solicitud, más si tiene 900 semanas, porque pues se puede hacer la solicitud para qué, como un bono pensional, eso se le va a sumar tanto a semanas como a su capital para el ingreso base de liquidación de la mesada pensional. Perfectamente, pues hay que hacerlo y hay que acudir, hay que agotar la vía administrativa y hay que acudir a la jurisdicción en caso de que la vía administrativa se quede ahí y le niegue el derecho. Ok, mi doctor, muchas gracias. Bueno, y la otra pregunta es con respecto, por ejemplo, una persona que ya tiene asignación de retiro dentro de las Fuerzas Armadas, como usted dice. Convivió no. A ver, era casado con la esposa por ahí 15 años, pero se separaron y después de 10, 12, 15 años esa persona fallece y no tiene quien reclame o quien haga las veces de, sí, reclamar la pensión de sobreviviente. La persona ex esposa que vivió 15, 16 años puede ir a reclamar esa asignación de retiro, o esa pensión de sobreviviente, perdón. Cuando la persona fallece, cuando el pensionado fallece, no tenía esposa, no tenía compañera permanente. Sí, en el momento que fallece, después de 10 años de haberse separado de la esposa legalmente, por decir algo, fallece después de 10 años, y en ese momento del fallecimiento no tiene quien reclame la pensión de sobrevivientes, porque ya los hijos son mayores de edad, no tiene una esposa permanente, una compañera o esposa permanente. ¿La esposa anterior podría reclamar esa pensión como pensión de sobreviviente? Pero hubo una separación, o sea, hubo una separación, tanto una disolución de la sociedad conyugal y un divorcio, pues... Sí, claro. Sí, no, lo que pasa es que las fuerzas militares tienen un régimen especial inclusive para la sustitución pensional y no lo veo claro, no veo claro cómo pueda la ex esposa reclamar la pensión de sobreviviente en esas circunstancias. Si hay cesación de los efectos civiles, no creo que eso se dé. Sí, de acuerdo, Doc, estoy de acuerdo con lo que conceptúa el doctor. No creo que se dé el caso. Buenas tardes Okay. para todos. Ok, mi doctor, muchas gracias, muy amable mi doctor Polanco. Muy buena su ponencia, gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Muchísimas gracias, Doc. Por acá, doctor, permite un momento. El doctor Germán León
dejó su pregunta en el chat y dice, ¿cuáles serían los criterios para que Colpensiones rechace hacerse cargo de un pensionado y que le es trasladado de los fondos privados? Doctor Edgar, escucho la Bueno, primero un saludo al doctor León, que pues si ya no nos está acompañando, bueno, igual un saludo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, digamos que hay un criterio y es el de la renta vitalicia. Digamos, si yo me pongo en el lugar de Colpensiones, ¿qué criterio utilizaría? Diría, el dinero que me va a trasladar Colpensiones, el dinero que me va a trasladar el fondo privado, para que yo acepte seguirle pagando las mesadas a esta persona, a este pensionado, lo puedo llevar a una renta vitalicia y esa renta vitalicia le va a responder a esa persona por su pensión el resto de su vida. Si la respuesta es sí, yo lo aceptaría. Si la respuesta es no, yo no lo aceptaría. Pero pensemos que el fondo privado va a pensar exactamente lo mismo. Va a decir, bueno, hay una renta vitalicia que me va a aceptar este dinero y me va a quedar algo a cambio. Si la respuesta es sí, pues ellos van a llevar el dinero a renta vitalicia y no lo van a mandar a Colpensiones. Entonces eso es un poco más como decir Colpensiones, bueno, hay unos casos especiales en los que Colpensiones puede decir, no hombre, no acepto a esto porque el dinero que nos va a transferir el fondo privado no alcanza a cubrir una renta vitalicia de esta persona. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Juan Ferley. Doctor Juan, puede continuar. No, qué pena. Ya la pregunta la había hecho ahora, fue que dejé la mano así. Listo, doctor, muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Olga Vargas. La doctora Olga parece que no se encuentra en la reunión. Bueno, el doctor... ¿Listo? Hola. Hola, listo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, primero que todo, muchas gracias, excelente ponencia el doctor Edgar. Mi pregunta ante todo es sobre los bonos pensionales. ¿Sí me escuchan? Sobre los bonos pensionales, si cuando Colpensiones paga estos bonos pensionales, él se hace un descuento, como decirlo por la derecha, algún porcentaje, el cual va de pronto a ir en detrimento de los intereses del beneficiario. Y pues y si es así, pues ¿qué porcentaje? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Ya? Sí, Doc, está clara la inquietud. Sí, claro, no solamente los bonos pensionales, sino las cuotas de administración que cobran los fondos de pensiones, ¿no? Eso va en detrimento de los trabajadores y obviamente le están cobrando por administrar el dinero que es de uno y además están obteniendo una utilidad en los rendimientos. Efectivamente, eso pasa en los bonos pensionales, desafortunadamente es así. El dato exacto del descuento no lo tengo acá, pero es alrededor del 7%, pero pues averiguamos el dato exacto y lo estamos compartiendo por el chat. Pero sí, hay descuentos que hacen las entidades, no solamente Colpensiones, sino las otras cajas que otorgan los bonos pensionales. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Olga, por su intervención. El doctor Alex Parrado tiene la palabra. Doctor, estoy hoy como muy interactivo. Es que no es mi fuerte, el mío es penal. Mi doctor, tengo un caso en Cali, me pasó en Cali. Resulta de que una persona pues falleció, pero antes de fallecer, él tenía una familia, se separó de cuerpos de una unión marital, de hecho,
se fue a convivir con otra señora, llevaba más de 2 años, o sea, ellos sí se casaron ya más de 2 años, y resulta de que fallece el hombre, se lleva como tal todo lo presupuestado, pero aparte el anterior cónyuge que tenía hijos solicitó la pensión. Yo hice los reclamos respectivos y Colpensiones me dice de que no, que debería haberse demostrado los 5 años de convivencia, no los 2 años. Y pues yo les informé, pues me están desconociendo, primero que todo, el matrimonio y sus efectos civiles, y segundo, me está desconociendo lógicamente la pensión. Y se supone que si yo convivo más de 2 años, no importa si ya como tal contraje nupcias, pero entonces, no sé, porfa, el audio, micrófonos. Espera un instante. Voy a apagar un audio. Hay un audio que hay intervención. Ah, ya. Listo. Entonces, mi doc, la respuesta fue de que debía demostrar al menos 5 años de convivencia. Pues yo, pues la verdad lo vi como, perdón por la expresión, absurdo. ¿Es válido dicha información de Colpensiones? ¿Es que Colpensiones me tiene que adecuar esos años? ¿Es indispensable demostrar 5 años? ¿O es con el hecho solamente de yo demostrar como tal el matrimonio con el registro? No sé qué pasaría ahí, Doc. No sé qué concepto tiene al respecto. ¿Sí me entendió? Pues sí, realmente habría que mirar el caso particular, porque sí, la norma habla de 5 años de convivencia en cualquier tiempo, pero si hay matrimonio de por medio, pues ahí hay también un derecho que es el de la sustitución pensional. Casi que habría que mirar el caso particular, porque si tuvo antes una unión marital de hecho y después tuvo un matrimonio, hay que mirar en qué tiempo en qué tiempo se dio cada una de estos eventos, tanto la unión marital de hecho como el matrimonio. Pero sí, la ley habla de 5 años de convivencia en cualquier tiempo, pero hay matrimonio de por medio. O sea, 5 años, o sea, es obligatorio los 5 años, porque es que la unión marital de hecho pierde los derechos en un año si usted no los hace reconocer, ¿sí? Entonces aquí pasaron más de los 2 años porque los 2 años ellos fueron casados y convivieron. Pero, y ahí el problema, que yo pues igual hice la tutela, pero me la negaron precisamente y no sabía, pues, no, el tema pensional no es lo mío. Entonces sí es obligatorio los 5 años, Doc. Sí, Doc, y habría que mirar la unión marital, en qué condiciones se hizo y si hubo una disolución de la sociedad patrimonial, ¿no? Habría que mirar en qué condiciones se hace, si no se hizo, si se elevó a escritura pública. Bueno, hay que mirar, en este caso sí le digo, doctor Alex, habría que mirar el caso particular porque pues tiene unos visos ahí que hay que detallar y que muchas veces una primera opinión después termina diciendo, no, un momento, porque aquí hay otros elementos. Entonces, habría que conocer bien los elementos particulares de ese caso. Sí, ellos no constituyeron, o sea, no hicieron una disolución y liquidación. Entonces, creo que fue arbitrario Colpensiones haberle dado la pensión a la antigua concubina, digámoslo así. Sí, pero se decretó, porque ellos tenían un año a partir de la separación de hecho para decretar esa sí, pero sociedad patrimonial. No lo hicieron. Lo que ella hizo fue llegar registros, o sea, testigos, registros de nacimiento. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo después de que falleció el señor? Eso fue haber fallecido el señor y al momento hicieron eso. Sí. Entonces yo creo que voy a proceder con no sé si una sucesión o reconocimiento, no, sí tendría reconocimiento, disolución y liquidación del matrimonio y aparte pues poder hacer una sucesión para volver a reclamar la pensión. Ahora bien, ahí va mi otra duda. Si llegara yo a hacer la sucesión y la otra señora ya está disfrutando de la pensión, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer Colpensiones? ¿Cómo Colpensiones me tiene que de pronto responder por esos dineros que le dieron a esta señora? ¿Sí me hago entender, Doc?
Doc, seguimos por las mismas. Hay que mirar el caso en detalle porque ¿qué pasa? Cuando la persona va a solicitar la pensión, tiene que declarar bajo la gravedad de juramento que no conoce que haya otra persona que tenga igual o mejor derecho. Entonces, si no lo hizo, pues estaría incurriendo en una falsedad de testimonio y pues esto tiene otras implicaciones. Entonces, si lo hizo así, pues hay unas hay unas normas unas sanciones a las que está expuesta esa persona. Entonces, por eso le digo, hay que mirar ese caso. Yo sí le recomiendo mirarlo detalladamente y ya como muy puntual, porque ya no es algo general, sino algo muy puntual, que si se declaró la unión, que si no se declaró, No, que en no, no, cuánto tiempo que reclamó la pensión, declaró que conocía a una persona o declaró que no conocía quien tuviera mejor derecho o igual y si había esa persona. Entonces son visos del caso particular que hay que mirar en detalle, Doc. Doc, nosotros entramos por sugerencia que yo le hice a la señora. Ya ella estaban iniciando como tal y le asignaron y ahí se atacamos con la tutela, pero sí nos informaron eso de los 5 años que me quedo yo como pensando muchas cosas. Pero sí, Doc, toca ver bien el caso en concreto y pues después proceder. Cualquier cosa lo molesto. Muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias, doctor Alex, por su intervención. Le damos la palabra a la doctora Belma Ximena. Doctora, tiene la palabra. Dot, bueno, ya por acá nos dejó la pregunta, dice. Un señor laboró 10 años en el ejército, él pide el bono pensional, la esposa está actualmente cotizando pensión, ella puede pedir que le sumen esas semanas de su esposo. Los señores son de estrato 4, doy este dato porque creo que esto influye, es con el fin de si pueden pedir la pensión de pareja, no recuerdo el nombre, que es para este caso, manifiesta la doctora Belma. Doc, aquí la figura es diferente. Aquí no estamos hablando de pensión compartida, sino de un bono pensional que ella está solicitando. La pensión es realmente una prestación individual. Ella tiene que tiene que cotizar sus 1.300 semanas para acceder a la pensión de jubilación. La pensión compartida opera únicamente en el evento en que las dos personas estaban cotizando y las dos personas en vida hacen la solicitud. Bajo otros presupuestos no opera. O sea, ella tiene que terminar de hacer su cotización para solicitar la pensión. Muchísimas gracias, Doc, por la intervención. Daisy Palencia nos deja una pregunta y dice, un señor cumple este año la edad de pensión y todo el tiempo laborado cotizó como independiente y no alcanza a las 1.300 semanas. En este caso, ¿cómo hace para reclamar el dinero? Doc, simplemente tiene que ir a Colpensiones y llevar la cédula. Y ese es lo único que le piden en Colpensiones. Lleva su cédula, allí le sacan su historia laboral y hace la solicitud. Tiene que llenar unos formatos y hace la solicitud de que le den la indemnización sustitutiva de la pensión. Continuamos con el doctor Juan Ferley. Doctor Juan, puede encender el micrófono. Doctor Edgar, de alguna pregunta. Un pensionado fallece, deja una niña y tenía, pues, antes de tenerla con otra pareja diferente y deja el matrimonio, no hubo cesación de los efectos civiles, o sea que el matrimonio quedó vigente. La pregunta es, cuando van a entregar la pensión, le dan una parte a la niña, que es hija de él, y otra parte a la esposa. La pregunta es, cuando la niña cumple los 25 años, pues si está estudiando los 18, esa parte le pasa a la antigua esposa. Sí, Doc, efectivamente, tal cual usted lo dijo, es un derecho que no se pierde en el tiempo. Los derechos pensionales son imprescriptibles y ya como la niña cesa el derecho de la niña, la antigua esposa
puede reclamar perfectamente la totalidad de la mesada pensional. Eso es perfectamente válido. No. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Juan. Le damos la palabra al doctor William Roa. Doctor William, puede encender su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, buenas tardes para todos, primero que todo. Igualmente, gracias, doctor Polanco, por la conferencia. Referente a lo anterior que le preguntaban sobre lo de las fuerzas militares y policías, cada contexto que conlleva a una asignación hay que revisarse, porque no todos reciben asignación y no todos reciben pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay funcionarios de las fuerzas militares y de policía que reciben pensión y hay otros que reciben asignación. Los que reciben asignación pueden luego cotizar la pensión. Y es ahí donde dicen que los militares o los policías se pensionan 2 veces, pero no, no es así. Igualmente lo que manifestaba ahorita el doctor Juan Ferrey, la hija del difunto que pasa de los 25 años, si ella demuestra igualmente que continúa estudiando, su parte de la pensión se le sigue otorgando. Y referente a lo del bono que manifestó la doctora anteriormente, el bono de los 10 años del militar, hay que hacer la solicitud a la caja, pues si él falleció o si él está vivo y quiere reclamar ese bono, hay que solicitarlo mediante el acto legislativo aprobado por presidencia el año pasado. Claro, en este momento se me escapa el número, pero hay que hacerlo directamente y hay que llamarlo a conciliación frente al reconocimiento para los aportes de los 10 años y se hace por intermedio de la Procuraduría General de la Nación para llegar a un consenso donde le dan la partida de su bono. Sí, Doc, muchas gracias por su aporte, estamos de acuerdo. Estaba un poquito bajito el audio y en el tema de la niña, no le entendí bien si era hasta los 25 años o usted decía que después de los 25 años. Podría después de los 25 años, pero esto ya es vía jurisprudencial que puede reclamar ese derecho. Estamos de acuerdo. Sí, doctor, es referente a eso. Bueno, por ahí tengo una de las que gané y me tomé el atrevimiento de hablar sobre lo del nieto de Betancourt. Esa creo que es como la base jurídica que abrió esa línea para los mayores de 25 años. Sí, Doc, tiene que demostrar que está estudiando y efectivamente ahí se abre una línea jurisprudencial que es bien interesante. Muchísimas gracias, doctor William, por su intervención. El doctor Néstor Betancourt tiene la palabra. Gracias, buenas tardes para todos. Gracias, doctor. Una pregunta, pues no soy de familia y no soy laboralista tampoco, pero me hacen una consulta y es la siguiente. Una persona que ha cotizado en los fondos privados y cumplió su edad y sus semanas, cuando se acerca a solicitar su pensión como tal, ¿tiene derecho también a la devolución de algún dinero o simplemente tiene derecho a que en adelante le empiecen a pagar pensión? Gracias, doctor. Listo, Doc. Bueno, la persona está en un fondo privado, completa edad y semanas. Él tiene derecho a su pensión. No tendría derecho a que le devolvieran un dinero porque la pensión, o sea, el monto de su ahorro individual va a cubrir la prestación que es la pensión. Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona fallece? Si está en fondo privado, lo que está en la cuenta individual pasa a ser parte de la masa sucesoral y sus herederos sí podrían ser acreedores a que les hicieran una devolución de saldos en ese evento. Pero el pensionado definitivamente no, él va a recibir su pensión, únicamente su pensión.
Doctor, muchas gracias y me sacó de 2 dudas a la vez. Muchas gracias, doctor. Listo, Doc. Muchísimas gracias, doctor Néstor, por su intervención. Tiene la palabra la doctora Diana Gómez. Muchísimas gracias, doctor, de nuevo para molestarlo con una situación que conocí en esta época de COVID, y es una familia de muy bajos recursos o nulos recursos, la verdad, que tuvo a su mamá viva y era pensionada, pero ya hace, pues en lo que medio he podido obtener de información, como 10 años que la señora falleció. Y 2 de esos 3 hijos, curiosamente todos ya de la tercera edad, son personas, ahora no se les dice discapacitadas ni especiales, sino con capacidades diversas. Ellos pues nunca estuvieron asesorados, nunca nadie les mencionó el trámite, pues porque me imagino que sí merecían la sustitución. ¿Ya es muy tarde? Doctora Diana, o sea, ellos merecían habría que mirar el caso porque en principio los derechos pensionales son imprescriptibles a partir del momento en que se generan. Habría que mirar qué pasaba en el momento en que la señora falleció. En el momento de que la señora falleció, sus hijos eran dependientes económicamente de ella, tenían una discapacidad que los hacía dependientes económicamente, podría ser porque los derechos pensionales son imprescriptibles, pero ¿en qué momento se generaría ese derecho? En el momento en que la persona falleció. En el momento, tendríamos que devolvernos a mirar qué estaba pasando en el interior de esa familia en ese instante. Si sus hijos eran ya mayores o si sus hijos en ese momento todavía no tenían una discapacidad que fuera certificada, pues no tendrían el derecho a la sustitución pensional, pero habría que mirar en detalle el caso en particular, doctora. Doctor, muchísimas gracias. Sí, no, ellos, 2 de esos hijos siempre han tenido la discapacidad, es de nacimiento su condición, y pues dependían completamente de la pensión que recibía esa mamá. Se dedicaron después al reciclaje, uno de esos hermanos a su manera se ha dedicado a reciclar, pero pues eso no le ha generado un sustento suficiente para esos 3 hermanos que quedaron desprotegidos por la ausencia de la pensión. Ese es el caso, y sí he querido como poderles colaborar, pero pues no conozco mucho de este tema y pues no conocía que este tema no tenía algún asunto de prescripción, por eso creí que de pronto ya era muy tarde, pero pues valdría la pena entonces poderles colaborar. Sí, Doc, recordemos que los derechos pensionales en principio son imprescriptibles. Entonces, pues, si están los elementos, pues todavía podrían reclamar la sustitución pensional. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Listo, Doc. Muchísimas gracias, doctora Diana. Procedemos a la última pregunta de este conversatorio, que la tiene el doctor Juan Ferley. Doctor, qué pena que estoy como muy inquieto. La pregunta, ¿por edad una persona puede adquirir la pensión sustitutiva? La mamá de 90 años, el hijo de 70. ¿Puede recuperar la pensión sustitutiva por edad? A ver, Doc, me aclara una cosa. ¿Quién reclama la pensión? ¿La mamá? ¿Fallece el hijo y la mamá quiere? No. El hijo está vivo, la mamá, vivían de la pensión de la mamá. La mamá fallece, el hijo de 70 años puede entrar a reclamar esa pensión por edad. Tendría que el hijo entrar a demostrar que dependía económicamente de la mamá. O sea, tendría que haber, y que además que tiene algún tipo de discapacidad que le impidió pues trabajar durante su vida y por eso no accedió al beneficio de la pensión. Entonces habría que mirar, ¿el hijo tiene discapacidad o no tiene discapacidad? No, doctor, fue algo que se me ocurrió.
que fue algo que se me ocurrió. Y Ya, una ya, ya. Ah, persona, ok, ok, es un caso hipotético. Habría sí, es que demostrar hipotético. la dependencia económica y no, no lo veo fácil, no lo veo fácil porque en principio, si el hijo no tiene ninguna discapacidad, así depende económicamente de la mamá en vida, me parece que es difícil que le reconozcan el derecho. Habría que hacer el ejercicio, pues no, en la práctica nunca he visto un caso similar, pero habría que hacer el ejercicio. ¿Quién quita si va a la jurisdicción y el juez laboral determina que sí, que había una dependencia y por eso accede a la sustitución pensional? Pero no lo veo Muchas, fácil. muchas gracias, doctor. Listo, Doc. Muchísimas gracias, ¿Aló? Doc. Le damos la palabra ¿Sí? al doctor. A mí, Díganos, doctora. Ya esta sí será la última pregunta sí. del día de hoy. Doctor, bueno, sí, buenas tardes, doctor. Excelente su ponencia. Mi pregunta es la siguiente: cuando la pareja no se alcanza, cuando una persona no se alcanza a pensionar, perfecto, puede unirse los dos y hacer la solicitud, pero esa solicitud tiene unos requisitos especiales o simplemente que la pareja vaya y haga la solicitud. O sea, o existe algunos requisitos como tal que se deberían aportar o ser, cotizar por el mínimo o en cualquier forma. Doc, los requisitos son los mismos para acceder a la pensión individual. Es que la sumatoria de las cotizaciones de los dos cónyuges alcance a las 1.300 semanas y que ambos hayan llegado a la pensión, a la edad de jubilación, que ella tenga 57 años o más y que él tenga 62 años o más. Si es así, se acercan a Colpensiones y pues pueden ser beneficiarios de la pensión familiar. Muchísimas gracias. Listo, Doc. Muchísimas gracias, doctora Diana, por su intervención. Doctor Polanco, muchísimas gracias por haber intervenido en esta tarde, por su ponencia. Totalmente agradecido. Gracias a todos por su asistencia a la videoconferencia. Le damos la palabra al doctor Alex Parrado. Doctor Alex, tiene la palabra. No, pues muchas gracias, doctor Polanco. Es un tema interesante. Yo siempre lo he dicho, el tema pensional es un tema que constantemente no falta el vecino que nos informe, mire, tengo tantas semanas y uno como que, ay, ¿qué pasó acá? Porque siempre van como en la mentalidad de que los abogados debemos saber de todo, sí, claro, pero de poquitas cosas, pero somos expertos en diferentes áreas. Por eso yo tengo la especialización en penal. Doc, no, muchas gracias. La verdad, muchas gracias. El día viernes tenemos una ponencia sobre ejecutivos, títulos ejecutivos, en especial monitorios y los acontecimientos o derivados penales que puedan dar a resaltarse por algunas actitudes de conductas punibles con los títulos. No sé si tengo al doctor Ocaña para que por favor en este momento le cedo la palabra. Y ante todo, no, muchas gracias por la asistencia de todos. Muchas gracias, doctor Polanco. Lo voy a molestar estos días. Y no, muy gentil, mi doc. Muchas gracias por estar con Unidad Abogados Colombia. Doctor Alex, a ustedes muchas gracias, a todos los doctores por su atención y claro que sí, la idea es que seamos un grupo bien fortalecido y que seamos de todas las especializaciones, ¿no? Porque tenemos para consultar de todos los temas. Muchas gracias a todos. Con gusto, doctor. Doctor Ocaña, ¿está con nosotros? Doctor Ocaña. ¿Sí está con nosotros? Doctor Ocaña. Sí, está con nosotros, doc. Sí. Doctor Ocaña, le doy la palabra para que invite a las personas
de que hagan parte de la ponencia ahorita el día viernes. Qué pena. Doc, ¿está con nosotros? Doctor Ocaña, creo que no. Bueno, no es más sino darle las gracias. Muchas gracias. Doctor Ocaña, ay, es que está en la calle. Doc, le cedo la palabra para la ponencia del viernes. Con Invite ustedes a todos. Aló, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, lo escuchamos. No, Sí, pues señor. doctor Polanco, muchas gracias por esa clase tan magistral que usted nos acaba de dar. Y quedan cordialmente invitados para el día viernes a la misma hora por el mismo canal. El tema va a ser títulos, valores, proceso monitorio y delitos que se presentan con los títulos, valores. ¿Correcto? Correcto. Vale, mi doctor, muchas gracias. Ya me di Bueno. cuenta que sí. Sí, muchas gracias. Muy gentil, mi doctor. Gracias a todos. Los ponentes que vamos a estar es el doctor Wilmer desde Cúcuta y Luis Alfredo Caña desde aquí, desde Bogotá. Representante de Cúcuta y Bogotá. Excelente. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Les deseo una feliz atardecer, feliz anochecer y cuídense. Muchas gracias.